A lo largo de los episodios de este podcast, si algo quedó claro, es que una de las cosas que tienen en común absolutamente todos los negocios que crecen y tienen éxito sostenido en el tiempo es hacer marketing bien. ¿Y qué significa esto? Bueno, implica estar en tema porque los cambios son constantes. Especialmente en esta época se enfrentan dos paradigmas de trabajo en marketing. Aquellos que siguen usando las tácticas y estrategias del marketing digital tradicional y aquellos que evolucionaron al growth marketing. El growth marketing es el marketing orientado a resultados. Ya no va más perder tiempo en desarrollar una web bonita, un feed de Instagram estético o el mejor logo. Si no estamos obteniendo clientes y ventas con acciones que permitan resultados medibles y escalables, todo eso no tiene sentido. Cada vez más empresas grandes y pequeñas están a la búsqueda de profesionales que puedan diseñar estrategias innovadoras enfocadas en conversiones, que tengan un conocimiento multidisciplinar en marketing y que puedan ejecutar y delegar siempre tomando la decisión acertada. Ese profesional multidisciplinar es el growth marketer. Y si estás pensando, yo no soy marketer, esto no me interesa, te cuento que si tenés tu propio negocio o emprendimiento, necesitas conocer de este rol para poder ponerte ese sombrero o para entrenar a tu equipo en las habilidades correctas para lograr resultados y crecer. Como habrás escuchado, dije multidisciplinar, así que este es un rol ideal para multipotenciales. ¿Y por qué me contás todo esto, Angie? Bueno, por si no es bastante obvio, te quiero invitar al último entrenamiento del año que vamos a hacer en comunidad, en el cual Vilma Núñez va a ser tu mentora de Growth Marketing gratis por 3 días y yo voy a estar acompañando con mis audio apuntes y reflexiones como en las últimas ocasiones. Espero que esta propuesta te entusiasme tanto como a mí, porque ya saben que pienso que estudiar y hacer formaciones en comunidad siempre es más divertido y se avanza 10 veces más rápido. Como siempre, en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace y si no me podés contactar en cualquiera de los medios que ya sabes. Ahora sí, empecemos con el episodio. ¿Cómo que querés renunciar a tu trabajo? ¿Te parece que es el mejor momento? ¿Y la cobertura médica? Esas palabras me quedaban dando vueltas en la cabeza y yo pensaba, pero si no soy feliz, si no me siento libre, si me siento apagada, ¿no es acaso eso peor para mi salud que dejar de tener un trabajo que me cubra la prepaga? No lo sé, tal vez tienen razón y estoy por cometer un error grande como una casa. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué equivocarme sería tan grave? ¿Y si sale bien? Ese diálogo interno es una partecita de mi historia emprendedora. En este episodio te cuento cómo llegué a ser emprendedora y por qué emprender es una aventura que elijo todos los días. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago 1000 cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate, que empezamos. Hola, te doy la bienvenida a este segundo episodio de Emprendedoras Multipotenciales y estando en uno de los primeros episodios y la primera temporada de este podcast, me pareció una buena oportunidad para contarles un poco de mi historia emprendedora. A mí me encanta escuchar historias de otras emprendedoras porque me resultan muy inspiradoras y siempre que escucho historias, sobre todo de otras mujeres, por lo general me siento como muy inspirada, muy motivada y muy acompañada, así que me pareció un buen momento para compartirles la mía. Para contarles cómo llegué a ser emprendedora digital y multipotencial, que podríamos decir que es lo que siento que soy hoy, hay 3 historias que son fundacionales. La primera tiene que ver con cómo descubrí el mundo del emprendimiento sin saberlo. La segunda tiene que ver con cómo conocí el mundo de los negocios digitales por casualidad. Y la tercera tiene que ver con mi desprolijo pasaje de mi último trabajo en relación de dependencia o trabajo por cuenta ajena a profesional independiente. Vamos con la primera historia. ¿Cómo descubrí el mundo del emprendimiento sin saberlo?
Si te soy sincera, ser emprendedora, trabajar por mi cuenta, nunca estuvo realmente en mis planes. No sé si te pasó alguna vez, si es que te consideras emprendedora, pero a mí me costó mucho autopercibirme, catalogarme, etiquetarme como emprendedora. Sentía que estaba usurpando un lugar que no me pertenecía, que era de alguien más, sobre todo porque no tenía ejemplos cercanos. Todos mis familiares, mis amigas, las personas que tenía más cerca en mi círculo íntimo, tenían el empleo clásico de ir a la oficina, tener un jefe, horarios, responsabilidades adjudicadas por otros, etc. Cuando empecé a estudiar comunicación en el 2009, asumí que mi sueño profesional era primero descubrir dentro de qué campo de la comunicación quería desarrollarme y en qué tipo de empresa quería escalar puestos. En estos comienzos de la carrera me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con medios de comunicación tradicionales y aspiraba a conducir o producir en televisión, en radio. También me seducía la idea de trabajar en gráfica, y si bien el trabajo del periodista o del conductor tiene bastante de esto del mundo del emprendimiento, porque son personas que por lo general tienen distintos trabajos, por lo general yo me imaginaba, sí, con varios trabajos, pero en varias empresas. Me imaginaba yendo a la mañana a una radio, saliendo al mediodía, yendo a un estudio de televisión y pasando algún que otro fin de semana escribiendo una crónica periodística. Pero todo para terceros, para una empresa. La realidad es que recién empecé a definirme como emprendedora cuando puse mi escuela de comunicación online, que fue hace muy poquitos años atrás. ¿Por qué me definí como emprendedora tan tarde? Creo que un poco tiene que ver con que la palabra emprendimiento la tenía asociada más a productos, a hacer cosas más artesanalmente, a tener una tienda online con envíos, ir al correo, mandar cosas. Bueno, de hecho tuve un poco mi experiencia de emprendedora de productos físicos cuando publiqué mi novela, porque tenía que hacer exactamente esto mismo: recibir pedidos en mi tienda online, empaquetar cosas, ir al correo. Iba con unas valijas gigantes al correo, sudando la gota gorda, rezando para que me atiendan a tiempo como para poder volver a casa, dejar la valija y salir directo a mi trabajo formal. Creo que una de las cosas que más me impidió sentirme emprendedora tenía que ver con eso, con que mi capital siempre fue intangible, por lo general, a excepción de esa vez que vendí libros y también una vez que se me ocurrió ser emprendedora de cupcakes. Y acá les pido mil disculpas a todas las emprendedoras pasteleras, porque lo que hice fue un insulto a la pastelería argentina. ¿Qué digo Argentina? Un insulto a la pastelería mundial. Yo no me acuerdo la edad que tenía, pero en ese momento recién se ponían de moda esta cosa de la pastelería más decorada, ¿no? Estos cupcakes que venían con el buttercream y todo eso. No sé cómo se me ocurrió eso. Sinceramente creo que era esta semilla del emprendimiento que siempre estuvo adentro mío y que la iba sacando como podía, tratando de descubrir para qué lado disparaba. Yo algún día les voy a mostrar, porque le hice hasta una marca. Esta empresa de cupcakes que no tenía cupcakes, ya tenía una marca, tenía un logo, y los cupcakes que llegué a hacer eran horribles. Algún día voy a mostrar en redes lo que eran esos cupcakes y van a entender por qué hice muy bien en no tener un emprendimiento gastronómico. Pero había algo ahí, ese germen del emprendimiento que estaba tratando de salir por algún lado. De hecho, pensando un poco en esta charla de Steve Jobs, ¿no? Esta conferencia que da en Stanford, después les dejo en las notas del programa si no la escucharon, habla de conectar los puntos para atrás, ¿no? Cuando hacemos cosas que parecen como medio sueltas en la vida, miramos para atrás y decimos, ok, esto suelto más esto suelto más esto suelto. Cuando conectamos esos puntos es lo que nos trae a donde estamos hoy. Y el ejemplo de los cupcakes se suma a otras experiencias emprendedoras que tuve sin nombrarlas como emprendimiento. Por ejemplo, cuando empecé a hacer stand-up y tenía que producir mis propios shows, cuando empecé a trabajar en radio y producía mis propias columnas y gestionaba mis propios espacios.
Evidentemente siempre me sedujo la idea de generar mis propias oportunidades, aunque no sabía hasta dónde podía soñar. Creo que por eso no le ponía el nombre de emprendimiento, porque no terminaba de entender que emprender tiene mucho más que ver con crear tus propias oportunidades que con tener una tienda de productos online. Y en definitiva, mirando para atrás, hubo un montón de cosas que salieron, que fueron autogestionadas, y hubo muchísimas más que no salieron, que dependían de otras personas. Hubo un montón de entrevistas de trabajo que hice que nunca me tomaron, un montón de corporaciones a las que quería pertenecer y que nunca me contrataron para un trabajo. Por ejemplo, la vez que hice una entrevista en Disney y cuando entré a esas oficinas dije, llegué y nunca me llamaron. Y la realidad es que en el momento fue una desilusión, pero esas desilusiones contribuyeron muchísimo a que me vaya animando cada vez más a entender que quizás las oportunidades que yo estaba buscando con un CV en mano no estaban afuera realmente, sino adentro mío. Y con muchos de estos casos aislados fui descubriendo el emprendimiento sin saberlo. Ahora vamos a la segunda historia, cómo conocí el mundo de los negocios digitales por casualidad. Resulta que era el 2015 y estaba perdidísima. Y me anoté en un seminario de creatividad. Me acuerdo que en ese momento invertí muchísimo dinero y usé mis vacaciones para estudiar. Yo en ese momento trabajaba en un colegio, entonces tenía como trabajo más intenso entre mitad de febrero y mitad de diciembre, y entre mitad de diciembre y mitad de febrero tenía casi como 2 meses de vacaciones. Entonces yo me acuerdo que por un lado sentía que quería vacaciones, quería descansar, pero por otro lado había algo que me decía que si yo no empezaba a probar cosas nuevas, si no empezaba a frecuentar otros espacios, si no empezaba a conectar con otras personas, me iba a quedar siempre en el mismo lugar. Y sentía que desde ese lugar había oportunidades y había cosas que no estaba pudiendo ver. Entonces hice este seminario intensivo de creatividad donde conocí un montón de personas y que me marcó desde muchos lugares, pero sobre todo porque conocí a Gise, una profesora que me marcó mucho y ya van a ver por qué. Era un curso de creatividad, como les dije, era bastante intensivo, teníamos clases de un montón de cosas, me sirvió muchísimo para empezar a entender esto del marketing desde otro lugar, porque yo venía de una tradición de la comunicación muy asociada a las ciencias sociales y el marketing no se ve en ese tipo de carreras. Entonces la verdad que me abrió muchísimo la cabeza por ese lado. Realmente fue un intensivo de creatividad que estuvo muy bueno, pero yo pensaba que lo estaba haciendo para sumar a mi currículum. Yo pensaba que si hacía ese tipo de formaciones iba a pasar que mi currículum iba a tomar más relevancia en espacios nuevos o iba a generar contactos que me iban a permitir entrar en otro tipo de trabajos diferentes a los que yo tenía. Creo que en ese momento fue mi etapa de obsesión con entrar a una agencia de publicidad porque sentía que era como un espacio más creativo y un poco más lúdico. Spoiler alert, con el tiempo descubrí mucha gente que trabajaba en agencias de publicidad y no era ese espacio lúdico y divertido que yo pensaba. Pero bueno, tuve razón en algo, frecuentar espacios nuevos y conocer gente nueva terminó sirviéndome a la larga porque, bueno, una cosa llevó a la otra. Gise me terminó invitando a un curso de negocios digitales que iba a dar y ahí me voló la cabeza. Dije, ¿qué? Yo puedo crear un negocio y lo puedo crear desde mi computadora. Bueno, nada, me voló la cabeza la idea de los negocios digitales. Piensen que en este momento, si bien no fue hace tantos años, era algo realmente nuevo el concepto de negocios digitales. Todavía se hablaba de marketing digital, de redes sociales 3.0. La tecnología avanza a pasos agigantados y una de las cosas de las que me siento afortunada es que pude ser testigo de eso. Y así fue como empecé a apasionarme por el mundo de los negocios digitales. Dato de color, Gise no solamente me presentó ese maravilloso mundo, sino que también terminó siendo mi tutora de tesis cuando me recibí de licenciada en comunicación y también fue la persona que me ayudó a armar un pitch que hice para participar de un concurso en donde gané un viaje a Europa por mi novela transmedia. Como verán, este recorrido hacia el mundo de los negocios digitales fue bastante torpe y bastante sin querer, y no fue de la noche a la mañana. Tuve que atravesar muchas barreras, tanto internas como externas. Sobre todo tuve que aprender a ponerme en contextos que favorezcan
las cosas que yo quiero. Con respecto a las barreras externas, muchas, pero sobre todo invisibles, porque creo que mis barreras más grandes tenían que ver con contextos ideológicos. Por ejemplo, cuando estaba muy inmersa en el mundo de las ciencias sociales o en el mundo de los artistas y de los comediantes, había unas ideas profundamente en contra de todo lo que tuviera que ver con el capitalismo, hacer dinero, marketing ni hablar. Entonces había cosas que no me resultaban compatibles, ¿no? Como por ejemplo ser fiel a mi carrera y a la vez querer ganar bien para poder vivir. Se empezaron a generar tensiones adentro mío. Yo quería ser comediante, quería ser artista, pero no quería ser como esos artistas que viven del amor al arte y tienen que estar haciendo otros trabajos. Yo quería poder tener la mayor cantidad de tiempo posible para dedicarle a lo que me gustaba y no me parecía justo que lo tuviera que hacer gratis. Lo mismo con otros contextos, el mundo de la escritura, el mundo de la religión, que también estuvo muy cerca mío. No quiero profundizar en este momento en esos contextos porque me parece que me tengo para un capítulo de 8 horas. En otro momento podemos ampliar en este tema, pero esos contextos fueron las barreras externas más grandes que tuve que atravesar y las barreras internas tuvieron que ver con mi valoración personal, con entender que yo también podía tomar una postura distinta a las personas que me rodeaban, que yo podía pensar por mí misma y que mal, la educación pública, una de las cosas que más le agradezco es que me enseñó a tener pensamiento crítico. Entonces, si yo en esos contextos había un montón de cosas que me hacían feliz, pero había un montón de otras cosas que me generaban tensión, aprendí de a poco a tratar de indagar en esas tensiones en vez de hacerme la desentendida. Y creo que haber atravesado muchas de esas barreras, tanto internas como externas, me hace tener hoy un punto de vista sobre el marketing y los negocios digitales, que es desde una mirada profundamente social, pero también desde una mirada súper estratégica, con muchos números y aplicable como herramienta para vivir la vida que quiero vivir. Y obviamente le agradezco a la Angie del pasado por haberse animado a enfrentar esas barreras, que obviamente siempre seguimos atravesando porque van apareciendo nuevas, pero haberme animado a atravesar esas que surgieron en esos momentos, creo que me sirvieron para entender el mundo de los negocios digitales como una oportunidad y como un espacio en el que quizá había un lugar para mí. Vamos con la historia 3, mi desprolijo pasaje de mi último trabajo en relación de dependencia o por cuenta ajena a profesional independiente. Hace unos días en mi cuenta de Instagram subí un videíto contando una historia de San Valentín diferente porque un 14 de febrero renuncié a mi último trabajo formal. Yo para ese momento ya hacía un montón de cosas que podríamos catalogar como emprendimiento. Era mitad emprendedora, mitad trabajadora formal. Pero haber entregado ese telegrama de renuncia fue muy simbólico. Mi último trabajo en relación de dependencia fue en una escuela. Era el colegio en el que yo había ido toda la vida, en el que yo había estudiado desde el 97 hasta el 2008. Nunca me terminé de ir porque yo también era parte de los grupos de lo que se llama la pastoral juvenil, grupos religiosos, vamos a decirle para que se entienda, grupos misioneros, hacíamos voluntariados, bueno, toda una parte de mi historia que muchos de los que me siguen en redes sociales no tienen idea, pero yo era muy activa en esos grupos y por eso siempre terminaba volviendo al colegio. Entonces, cuando me ofrecieron un trabajo ahí adentro, tuvo mucho sentido, porque me quedaba cómodo. La realidad es que no me desafiaba profesionalmente para nada. De hecho, mi yo profesional se moría cada día un poquito más con los trabajos que tenía que hacer. No tenían nada de malo porque era un colegio, yo era secretaria en el departamento de inglés y me acuerdo que me llevaba muy bien con todos los chicos. Me acuerdo que a veces estaba en la primaria con los nenes más chiquitos y me mataba de risa. Y después iba a la secundaria y charlaba y absorbía conocimiento de las nuevas generaciones. Y por lo general era la profesora suplente copada, graciosa. En ese momento también estaba empezando a usar las redes sociales para hacer videos de comedia, con lo cual era la profesora suplente que estaba en Instagram. Un disparate. Pero la realidad es que cada vez tenía menos que ver con mis objetivos profesionales y yo empezaba a crecer y me empezaba a dar cuenta
de que tenía que ajustar el timón del barco, porque sentía que al principio, cuando empezaba la facultad, estaba bien tener trabajos que no me generaran satisfacción profesional. Pero ya empezaba a pasar el tiempo y empezaba como a necesitar recalibrar la brújula, ¿no? Y los que me conocen hoy en día saben que cada día soy más obsesiva de la planificación y de la organización, y ese es uno de mis grandes fuertes, si se quiere. De hecho, en todos mis cursos encuentran un módulo de Angie Kondo, porque creo que la organización y la planificación es lo que me llevó a lograr objetivos que no me imaginaba. Pero todas esas cosas las fui descubriendo en el camino, no es algo que vino innato conmigo. De hecho, cuando renuncié a este trabajo, fue cuando empecé a volverme realmente fan de ponerme objetivos, desafiarme y planificar. Porque una vez que el timón estaba en mis manos y yo era la que conducía el barco, me di cuenta de que era muy importante tener una mínima idea de a dónde estaba yendo. Porque cuando estás en otro tipo de trabajos es mucho más fácil dejarte fluir, ¿no? Por lo general te imponen objetivos, te imponen resultados, te imponen horarios, y por un lado uno puede quejarse y decir, ay, no tengo libertad, pero hay algo lindo en que te digan qué hacer, hay algo lindo en que las cosas que salen mal no dependan de vos. En ese momento me la pasaba quejándome, me quejaba de todo, de cómo gestionaban la oficina, de cómo gestionaban el colegio, de que no podía hacer los horarios que nos imponían, que los objetivos, que los procesos que había, que los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que con el tiempo me di cuenta de que yo me estaba ocupando de quejarme porque era lo más divertido que podía hacer, cuando en realidad había otra alternativa, y era dejar de quejarme y empezar a ocuparme. Si yo estoy sentada observando lo que está haciendo el resto y nada me cierra por ningún lado, quizás lo que está mal no es lo que está haciendo el resto, sino que yo esté en ese lugar. El problema es que es mucho más difícil salir a buscar nuevos espacios y a buscar nuevas oportunidades que quedarse sentado señalando con el dedito todo lo que están haciendo mal las otras personas. Pero bueno, eventualmente logré renunciar a la oficina, y si miro para atrás hay una serie de pasos racionales que les puedo decir que hice, pero la realidad es que no es que me senté y lo planifiqué y me puse metas, objetivos y desafíos como me hubiera gustado o como pienso hoy en día que haría, sino que lo hice un poco imitando a otras personas y un poco confiando en mi intuición. La realidad es que no sé si existe una forma de dar ese salto de manera prolija, sobre todo porque lo emocional tiene un papel muy importante en esto. De hecho, como les dije, yo trabajaba en un colegio y yo renuncié a fin de año. ¿Y saben por qué hice eso? A propósito, porque yo no me salía a decir, bueno, no vengo más y le pongo una fecha y de un día para el otro no voy más a trabajar. Entonces lo que hice fue, yo todos los diciembres dejaba de ir a mi espacio laboral y retomaba en febrero. Entonces simplemente lo que hice fue irme en diciembre, como siempre, pero en febrero no volví más. Por eso un 14 de febrero fue cuando entregué la renuncia, porque era ya el día en el que tenía que volver, y dije, bueno, este es el momento en el que entrego el telegrama y directamente no vuelvo, porque si vuelvo me va a costar muchísimo más tomar esta decisión. En mi caso no solo fue un salto desprolijo, sino con muchísimo miedo, con muchísima incertidumbre y luchando con muchas miradas que me juzgaban por abandonar un trabajo estable, con cobertura médica. Y les puedo decir que una de las claves para poder hacerlo fue el entorno, pero no el entorno que me tocó en suerte, los amigos de toda la vida, la familia, los compañeros que me tocaron en la facultad. No, las personas de las que me fui rodeando mientras me acercaba a esa versión de mí que yo quería ser. En particular, 2 personas. Mariano, mi novio de ese momento, y el de ahora, pero bueno, en ese momento estábamos empezando a ser novios, y Manu, una amiga que terminó siendo colega de la facultad también, pero que la conocí en un taller de stand-up. ¿Por qué esas 2 personas fueron tan claves en este salto? Por un lado, mi novio, porque en ese momento empezábamos a convivir juntos. Y yo venía de vivir en una casa en donde normalmente mis padres no entendían de qué se trataba esto de
las redes sociales, las nuevas comunicaciones. Es otra generación que está acostumbrada a que hay que terminar la carrera universitaria para poder conseguir un trabajo mejor. Entonces no entendían mucho esta cosa de renunciar a un trabajo formal y no buscar otro, sino buscar otro tipo de oportunidades. Entonces la verdad que si cuando yo hubiera renunciado, hubiera estado viviendo en mi casa, hubiera sido más difícil tomar esa decisión porque constantemente estaba escuchando que lo que tenía que hacer era enfocarme en terminar la carrera y conseguir un trabajo en una empresa en donde tenga cobertura médica, etc. Sin embargo, viviendo con Mariano, lo que me pasó es que el pasaje al emprendedurismo fue bastante amigable, por lo menos en el sentido de lo cotidiano. Porque claro, cuando yo vivía en mi casa, que estaba empezando a investigar las redes 3.0, Facebook, hacía seminarios sobre eso, iba a cursos, a charlas, etc. Mi mamá me veía en la computadora con Facebook y me decía, bueno, dale, anda alargando eso y ponete a trabajar, ponete a estudiar. Cosa que yo no necesitaba que me lo digan porque ya era grande, pero así están chipeadas las madres de esa generación. Te veían con una computadora y era que estabas perdiendo el tiempo. En cambio, mi novio en ese momento trabajaba en sistemas y también era comediante. Y trabajaba desde su casa, con lo cual, cuando me mudé con él y renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, simplemente lo que pasó es que yo adopté un estilo de vida mucho más similar al que él ya tenía, porque él ya trabajaba desde su casa y ya entendía lo que era tener muchos trabajos, también estaba desarrollando su camino como comediante, como escritor, no solamente le interesaba trabajar en sistemas, tampoco estaba obsesionado con terminar una carrera universitaria, entonces fue un entorno más amable en donde lo que yo estaba haciendo no era una locura, era algo parte del cotidiano. Y Manu, que es esta amiga que les dije, que además es mi socia de Escuela de Pie y además fue mi socia y mi compañera de shows por muchos años y bueno, muchas cosas más, lo que sucedió es que ella también tenía un trabajo de oficina como el que tenía yo y hasta un poquito peor, entre comillas, porque era un trabajo de muchas más horas y ella ya estaba trabajando, entre comillas, de lo suyo, porque yo trabajaba de secretaria en un colegio, pero ella ya trabajaba en el área de comunicación de una empresa multinacional muy conocida. Y me acuerdo que yo viví con ella todo ese proceso en el cual planificó su escapada. Me acuerdo que se dio un año para organizarse y para ahorrar y finalmente sucedió que renunció a esa empresa y adivinen qué pasó. No se murió. No digo que pasó a vivir con un montón de lujos, no digo que las cosas fueron fáciles de la noche a la mañana, no digo que ella no lo hizo con un montón de miedos, pero la emoción que yo vi el día que ella renunció y la motivación que tenía para poder sostener esa vida que empezaba a ser mucho más libre, me inspiró muchísimo a mí y me sirvió como ejemplo cercano de esta cosa de si ella puede, yo también. Sin sacarle mérito, obviamente, porque la decisión que tomó fue realmente difícil y en ese momento yo un poco lo veía también como una locura. Digo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir? ¿No va a tener cobertura médica? Y ahí yo me veía repitiendo todas esas cosas que me decían a mí, hasta que en un momento me callé y dije, Angie, observa esto porque puede ser tu futuro. Y así lo hicimos. La verdad que fue una gran inspiración para mí porque haber vivido con ella todo este proceso a mí me sirvió para terminar de envalentonarme y un año después terminé renunciando yo. Renuncié un 14 de febrero y creo que fue el gesto de amor propio más grande que hice por mí misma. Y por el resto también, porque realmente cambié como persona. Ya no soy esa persona que se vivía quejando, sino que pasé a hacerme cargo de las cosas que quería, a hacerme responsable y a ser mucho más fuente de motivación que fuente de queja. Bueno, para este episodio estuve reflexionando mucho sobre la palabra emprendedora y en un momento dije, a ver, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra emprendedora o emprendedor? Y el origen, en castellano, deriva del latín imprendere, que significa coger o tomar, según en dónde estés. Si estás en España, coger. Si estás en Argentina, tomar, porque coger es otra cosa. Durante los siglos XVI y XVII, el término entrepreneur en francés viene a significar pionero y se refiere a los aventureros que viajaban a lo que se conocía como el Nuevo Mundo, buscando una nueva oportunidad sin tener en cuenta lo que les esperaba en esas nuevas tierras. Es decir, que el origen de la palabra emprendedor
está muy ligado a los aventureros. Sí, ser emprendedora es ser aventurera. Y ser una emprendedora multipotencial más todavía. Y resulta que encontré un ensayo también, una tesis que habla un poco más del desarrollo, ¿no?, en el tiempo de este concepto de emprender. Dice que el lenguaje coloquial, y sobre todo la fuerza imparable de la economía desde el siglo XIX, arrasaron con el concepto de emprendedor, porque tomó una óptica meramente económica, pero dejó oculta una parte del significado que hacía más extenso al término. En este ensayo dicen que resulta necesario reivindicar una noción de emprendedor no ligada únicamente a la economía y a la generación de empresas. Dice que se requiere una visión integradora, multidimensional y transversal del emprendimiento en la que tengan cabida otros ámbitos. Una mirada más global y menos económica, más acorde con su origen etimológico, donde el emprendedor se considera un constructor del entorno y un facilitador de cambios. Jamás había escuchado esta definición de emprendedor y creo que es la que más se acerca a lo que siento que me representa. Y profundiza un poco más, dicen que el emprendimiento es una forma de pensar, de razonar y actuar que busca dar respuesta a las necesidades, destaca oportunidades, calcula el riesgo, se adapta al cambio y a la multidisciplinariedad. Se hace cargo de las situaciones con visión global. Re en esa. El emprendedor es alguien que crea algo diferente y con valor más allá de lo económico, capaz de beneficiar en primer lugar a la persona y en consecuencia a la sociedad. Por eso conviene que esté presente en todas las profesiones, no solo en las ciencias empresariales, y necesita que al mismo tiempo ejerza un liderazgo ético. Bueno, no los quiero aburrir, pero la verdad que es súper interesante este ensayo, después se los dejo también en las notas del programa, pero nada, me cerró mucho esto de encontrar en el origen de la palabra emprendedor, emprendedora, esto de la aventura y esto de que tiene un costado enormemente social, no solamente económico. Y de este episodio me llevo 3 conclusiones. Por un lado, si estás en esa situación en la que estaba yo hace un par de años, que estaba en una situación laboral que no me conformaba y que sentía que había un montón de oportunidades que se me estaban negando, te pregunto, si hay oportunidades que no se están dando, ¿podrás crearlas vos? Tal vez. Eso fue lo que hice yo y lo que realmente me funcionó. Después la segunda conclusión es la importancia del contexto. Mira a tu alrededor y fíjate si los contextos en los que están favorecen que vos persigas esas oportunidades propias en las cuales pueden salir bien las cosas y en las cuales podés fracasar y cometer errores y tener miedos y todo eso está muy bien, o si estás en un contexto en el que todo eso no está permitido, porque quizás primero necesites cambiar de contexto o conocer otros contextos. Y por último, mirá a las personas que tenés a tu lado y fíjate si te van a acompañar en este movimiento que querés generar o si van a ser un obstáculo, una barrera, una traba en el camino. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Te van a empujar o te van a tirar para abajo? Yo sé que esto parecen consejos baratos sacados de un TikTok, pero bueno, les conté mi historia para que vean que esta conclusión está argumentada en mi experiencia personal y que no fue un dato menor las personas que estaban a mi alrededor cuando tuve que tomar decisiones que me daban mucho miedo. Bueno, y hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya resultado útil o que les haya entretenido por lo menos mi historia emprendedora. Como siempre, si creen que este episodio les puede resultar útil a alguien, por favor compártanlo o lo pueden compartir en historias, etiquetarme, ponerle calificaciones en Spotify o en la plataforma que usen para escuchar. A mí con eso me ayudan muchísimo. Mi nombre es Angie San Martino y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales.